La patria asediada. La verdad me llamó mucho la atención. Dices, bueno, estaba leyendo el prólogo, 7 años de investigación te llevó para hacer este libro. Bueno, de hecho, sí, 7, 8 años estuvimos desde que escribí aquella primera carta, que precisamente es la primera que compone la colección de cartas que se presentan en el libro, con una inquietud que se sembró desde hace mucho, no nada más desde ahorita. Yo recuerdo cuando mi padre, Urbano de Loya, presentó un programa por ahí de 1994, quizá un poco antes, 1992, cuando él estaba en la radio, tú debes recordar los sábados con Puebla de mis amores. Exactamente. Y presentó un programa que narraba la batalla del 5 de mayo, ya casi cercana a la fecha de la conmemoración, y a mí me llamó mucho la atención y me quedó sembrado precisamente esa idea de un momento tan heroico para la patria, para Puebla, para México, y me surgió la inquietud de escribir algo. En ese momento no tenía claro qué, pero después que bueno, fui ejercitando un poquito la pluma y como tú sabes, quizá en otros avatares, ¿no? Muy compaginado con lo que era mi formación profesional, siempre tuve la inquietud de hacer una novela histórica, porque además siempre tuve un buen amigo, don Mario Moya Palencia, que era amigo de mi papá también, y él, como tú sabes, también era un político que trascendió también por la escritura de novela histórica. Tenía grandes novelas, El México de Egerton, El Zorro Enjaulado, El Penacho de Moctezuma, y eso me impactó de alguna manera para hacer esto, que debo aclarar es el ejercicio de un mero aficionado, ¿eh? No, lo someto a la crítica, pero el escribir en este género es... Y es lo que te iba a comentar, que es pesadísimo. Muchos me han comentado, los que han tenido la oportunidad aquí de leerla, que si verdaderamente existieron estas cartas, porque son unas cartas que supuestamente, tiene mucho que ver la novela con pasajes de la vida personal, pero son cartas que supuestamente se encuentran en la casa de un cronista, por los hijos del cronista, como tú te entenderás, tiene que ver con mi vida personal, y están firmadas por un teniente coronel de mediados del siglo XIX, el teniente coronel Urbano Saucedo Ayón, que era el que le escribía a una apreciable señorita, y esa apreciable señorita pues era el amor de su vida. Sin embargo, que estaba también avecindada en Puebla, y por las desfortunas de la guerra y del sitio que ya en la reclusión militar estaba él experimentando, pues bueno, no le era posible otra comunicación más que por la vía de la misiva. Y entonces esto lo encuentran los herederos, supuestamente, o no supuestamente, lo dejamos a la duda, del cronista poblano, y es lo que compone la narrativa de la novela. Oye, pero muy enriquecedora, de verdad. Yo estaba viendo que justamente conjugas la línea de tiempo en cómo se va desarrollando la batalla del 5 de mayo y bueno, pues la intervención francesa y todo ese rollo, con justamente la historia de Urbano. Así es. Yo creo que a fin de cuentas también el hacer una novela para uno como autor es un ejercicio y una oportunidad de poderte explayar y hasta exorcizar o si tú le quieres llamar así, el poder sacar algunas cuestiones que tienes en tu vida personal, en tu pasado, en tu formación. Y para mí fue eso, el poder de alguna suerte también, el repensar en aquella trayectoria del cronista que era el que se dedicaba a recopilar información como lo hacía mi padre, y ahí lo menciono, que era una verdadera urraca, porque le encantaba agarrar de todos los recovecos posibles de la historia y de las notas y de lo que encontraba en recortes de periódico, en las chácharas, en los sapos, en todas partes. Y él es a lo que se dedicaba, hacía crónicas, hacía de eso, de toda esa amalgama de conocimiento, hacía una cuestión, una narración que tenía por supuesto, una gran parte de solidez, de verificación para la verificación histórica, pero que también le daba la libertad de poder imaginar, ¿no? Yo recuerdo, incluso en esa narración del 5 de mayo, él precisaba los diálogos que supuestamente tenía un suabo con el que era el Clarín, el que iba por el frente, Roblet, y pues obviamente eso no se puede saber, ¿no? Digo, esas son cuestiones que mi padre le añadía a la composición novelada de sus relatos. Y esto también para mí fue la oportunidad de hacerlo. En un origen iba a ser exclusivamente sobre el sitio de Puebla, porque bueno, pues el 5 de mayo, sitio de Puebla, venía vinculado, pero por eso incluso en un principio el título de la patria asediada era el asedio militar que se tenía puesto sobre nuestra ciudad, pero decidí ampliarla desde los preparativos del 5 de mayo
hasta posterior a la caída del imperio, ya cuando Porfirio Díaz retoma la ciudad de Puebla en 1867. Justamente es a lo que iba a pues preguntarte, ¿por qué la patria asediada? ¿Qué implica la patria asediada? Y sobre todo, ¿qué significa para ti la patria asediada? Yo creo que es un título que no pierde actualidad, Leonardo, porque el asedio en ese momento fueron por las fuerzas militares extranjeras, por supuesto los franceses en las intenciones imperiales de Napoleón, para cómo finalmente se materializa la instalación del Segundo Imperio Mexicano. Y el asedio, pues bueno, fue un asedio militar brutal, lo que pasó aquí en 1863. Ese asedio, el sitio militar de 62 días que sufrimos nosotros los poblanos en su momento, pues fue una cuestión inédita en cualquier parte de la historia, porque además de la resistencia heroica, con las condiciones en las cuales dejó a los pobladores de nuestra ciudad, pues fue verdaderamente, era verdaderamente imposible que sobreviviera y que pudiese tener éxito la defensa de Puebla en ese momento. Pero la patria asediada, considero que actualmente también vivimos los mexicanos en un constante asedio, el asedio de las fuerzas violentas derivadas del crimen organizado, en la precariedad de la economía, en muchas otras situaciones que han puesto a nuestra patria, a nuestro México contra las cuerdas por ocasiones, y que la discusión constante ha sido ya incluso de saber si es que existe o no la posibilidad de llamar esto un Estado fallido. Creo que hemos sacado de nuestra escala de valores esa palabra que yo retomo en el libro, patria. Patria es una cuestión que creo que nos ha quedado ya lejano a las nuevas generaciones, ese sentimiento de filialidad, de arraigo, cuando de amor. Soy ¿Sí? patriota. Así es. Y mencionamos México, mencionamos país con un desentendimiento quizá de lo que son nuestros reales valores como mexicanos. La fraternidad es una cuestión que nos ha distinguido, y tú lo has visto ya que tienes aquí a Monsiváis. Él tenía varios ensayos precisamente en razón de la solidaridad de los mexicanos. Justamente sobre ese valor, ensalzaba ese valor. Sobre ese valor, y creo que hemos desterrado esa situación que nos ha hecho fuertes en otros momentos. No hemos sabido encontrar la línea conductora que nos pueda llevar a una unión plena y así resolver problemas que nos aquejan a todos. Ya lo decía, desafortunadamente, con los eventos tan trágicos que ocurrieron en razón del poeta y del hijo del poeta recientemente asesinado, que bueno, somos muchos más los que creemos en que puede haber un buen rumbo para nuestro país, y sin embargo no hemos encontrado ese cauce, esa rama que nos involucre a todos. Por eso el asedio, por eso creo que también esto te da para el diálogo actual. Si antes eran la acechanza militar por parte de los franceses, ahora estamos copados por distintos frentes. Creo que los poblanos tenemos, en particular los poblanos, en conjunto a los mexicanos sin duda, pero los poblanos tenemos la gran fortuna de tener un soporte histórico vasto, de tener un soporte histórico fuerte. Estos son acontecimientos que ocurrieron en el siglo XIX, pero que forjaron el verdadero cauce de la patria en lo subsiguiente. La República Juarista se pudo recuperar gracias a los acontecimientos librados en Puebla. 5 de mayo, sitio de Puebla y retoma de Puebla en 1867. Y creo también que nosotros como lección no hemos aprendido a hacer gala de ese orgullo, de ese sustento, y muchas veces hasta nos avergonzamos en la calidad que nos han dado en otras latitudes de nuestro territorio nacional al darnos motes despectivos, ¿no? Al decirnos pipopes, otros más recientes, algunas otras cuestiones. Sí, la verdad, las cosas tienen nombre, ¿no? Y creo que debemos de defender ese orgullo, esa poblanidad, esa gallardía con la cual nosotros nos debemos presentar, al conocer todo lo que nos soporta. Somos una cultura, pero además somos un estado y una ciudad en lo particular que ha tenido la gran fortuna de estar sustentada por la historia, y no todos pueden decir eso. Entonces, tú recordarás que esto también fue parte de lo que en mi camino personal yo he tratado de dejar constancia con fundaciones, con la Fundación Urbano de Loya, que es la que lleva el nombre de mi padre, por el orgullo de la poblanidad. Aunque bueno, luego cuando dices, es que soy poblano de veras, hay otros que se dan por ofendidos.